En el caso de Jesús, después de que los soldados lo azotaron repetidamente con todas sus fuerzas, las bolas de hierro causaron profundas contusiones en la piel de Jesús, y las tiras de cuero y huesos desgarraron su piel, llegando seguramente al tejido subcutáneo, creando múltiples heridas sangrantes. Los últimos golpes pudieron incluso llegar a los músculos y haber producido fracturas en las costillas de Jesús. Aunque el número de latigazos permitido eran 40, según lo que vemos en el sudario de Turín, Jesús recibió más de 100, lo que debió dejar el cuerpo de Cristo convertido en una sola llaga sangrante. Esto a cualquier persona le produciría un dolor y una pérdida de sangre tan considerable que lo normal era perder el conocimiento. Pero en el caso de Jesús fue peor, porque el sudor con sangre que había ya padecido en el huerto de Getsemaní le había dejado la piel muy sensible, por lo que para él la flagelación debió ser doblemente dolorosa. En vez de parar, los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto color púrpura, porque era el color que usaba la realeza. Así se burlaban aún más de él mientras le decían: «Salve, Rey de los Judíos», y le daban bofetadas. Tradicionalmente, se ha representado a Cristo crucificado con una corona de espinas en forma de tiara, pero si analizamos la imagen del sudario, vemos que las heridas que se presentan en la cabeza del crucificado corresponden a un casco espinoso que cubría toda su cabeza. Los cascos de espinas se solían hacer de una planta llamada Potherium spinosum. Sus espinas son largas, agudas y fuertes. Algunos autores dicen que pudo ser también de la espina egipcia u otra, pero todas cuentan con características muy similares. Por la imagen del sudario es destacable la gran cantidad de sangre que salió por el cuero cabelludo. Esto se debe a que las arterias en esta región se sitúan en la capa subcutánea, es decir, muy cerca de la superficie. Al ser una colina, el camino fue ascendente, irregular y doloroso. La tradición calcula que se duraría unos 18 a 20 minutos caminando, con el detalle de que Jesús iba ya muy débil y cargando una cruz de al menos 100 libras, probablemente descalzo. Con todo esto en su contra, no es de extrañar que haya necesitado la ayuda del cirineo para llegar al final de su recorrido. Mientras Jesús caminaba cargando la cruz, se formó una herida muy profunda que, según algunos santos, como San Bernardo de Claraval y el Santo Padre Pío, era para Jesús más dolorosa que las demás. Se trata de la herida de su hombro derecho, y que por la imagen reflejada en el sudario podemos inferir la crueldad del peso que se puso sobre esa parte de su cuerpo, ya que dejó el omóplato y el hombro derecho terriblemente machacados. Pero no solo lo hería cargar el madero, sino que con cada caída de Jesús a lo largo del camino, el pesado madero le rodaba sobre la espalda, magullando la piel con su peso y sus asperezas. Manuel Solé, en su libro La Sábana Santa, su autenticidad y trascendencia, lo explica de la siguiente manera. Causa escalofríos de horror pensar en estas repetidas caídas. Un hombre con más de 100 libras de peso a la espalda y los brazos atados de modo que no pudiera servirse con las manos para amortiguar el golpe. Su cabeza iría a dar fuertemente contra el suelo. Y no olvidemos que aquella cabeza llevaba encasquetada un casco de espinas que se le clavarían profundamente
al dar contra el suelo. La crucifixión era considerada la forma más vergonzosa y triste de morir en aquella época. El objetivo no era solo ejecutar al criminal, sino también mutilar y deshonrar su cuerpo. Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, es decir, Calvario, que según la tradición oral judía, era el sitio en el que se habría enterrado el cráneo de Adán. Al llegar allí, los romanos despojaron a Jesús de sus vestiduras, lo recostaron sobre el madero de la cruz y le clavaron manos y pies. A la izquierda podemos ver la imagen del crucificado del sudario de Turín y a la derecha una representación del lugar donde quedaría el clavo en su mano. Aunque la tradición marca las heridas en las manos, casi todos los científicos y médicos forenses están de acuerdo en que justo en las muñecas hay un lugar que es el único que aguantaría el peso de un cuerpo suspendido en una cruz. Jesús en la cruz pronunció 7 frases, que debido a la falta de aire, cada frase debe haber sido muy dolorosa y difícil de pronunciar. Los conocimientos médicos modernos nos dan una muy buena idea de lo que Jesús fue sintiendo en estos momentos últimos y lo resumen de esta manera. La flagelación antes de la crucifixión dejó a Jesús prácticamente moribundo, a lo que debemos sumar el esfuerzo de la subida al Calvario, por lo que la pérdida de sangre debió ser considerable y producir hipertensión, es decir, subida de la presión arterial compensatoria por aumento de los latidos del corazón. Con cada caída al suelo, las heridas de los azotes se reabrían y se contaminarían con el lodo del lugar. La pérdida de sangre por la espalda continuaría probablemente durante toda la crucifixión. Al clavar sus manos y pies, los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. El clavo atravesaba el nervio mediano, que es el nervio mayor que sale de la mano, y este nervio quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Haciendo paréntesis solo para darles una idea de cómo era ese dolor. Piensa un momento cuando a veces te golpeas accidentalmente el codo y te lastimas con el golpe, el nervio que pasa por esta zona. Sientes una corriente y un dolor indescriptible por unos segundos. Ahora imagina que tomen un clavo y te presionen ese nervio hasta triturarlo. Ese dolor lo sufrió Jesús en cada brazo por horas. Volviendo al relato, al momento de poner a Jesús en la cruz, en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado, un dolor más para nuestro crucificado. Desde esta posición vertical, en la cruz, al dolor de Jesús se le sumó la sed y la asfixia. El estado de asfixia le produjo un aumento en el nivel de dióxido de carbono en la sangre, ya que no podía expulsarlo con normalidad a través de la respiración. Este aumento del dióxido de carbono aumentó aún más los calambres musculares y contracciones. Para poder respirar, Jesús en esta situación tuvo que incorporar el cuerpo, empujándolo hacia arriba con los pies apoyados en el clavo y flexionando los codos, al mismo tiempo que juntaba los hombros, lo que colocaría el peso total del cuerpo en la zona en que el clavo atravesaba sus pies y en ambas muñecas traspasadas con un dolor que no podremos nunca imaginar. Por si fuera poco, al tener que levantar el cuerpo se rasparía con cada respiro dolorosamente la espalda contra el madero, esa misma espalda que ya estaba toda llagada por los latigazos recibidos.
Como resultado de todo esto, cada esfuerzo por tomar un poco de aire era un sacrificio agonizante y fatigoso, que Jesús tuvo que padecer por un poco más de 3 horas, hasta que ya la debilidad lo venció y su respiración y latidos cardíacos fueron cesando, hasta finalmente, y con un último suspiro, entregar al Padre su espíritu. Dicen algunos santos que no es correcto decir que Jesús dio su sangre por nosotros, sino que por cada uno de nosotros, de manera individual, dio un poco de sangre. Es decir, mientras Él sufría su pasión, una fracción de su sangre la derramó por amor pensando en ti, contemplando tu rostro y el momento en que finalmente ibas a ser redimido por el poder de su sangre. Así que ahora que hemos profundizado en el sufrimiento de Cristo en la cruz, solo nos queda decir, como San Pablo en su carta a Timoteo: una cosa es cierta, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él.